Hola, vamos a continuar la realización de un cuaderno de viaje en casa que empezamos en el vídeo anterior. Hemos recopilado una imagen principal del sitio, luego una entrada que tenía yo guardada por ahí del lugar, un pequeño plano y un mapa de situación con respecto al mundo. Con todos estos elementos voy a empezar haciendo un boceto de la doble página en un folio cualquiera y voy a determinar primero una imagen principal de la doble página, que va a ser la imagen esta de los templos que tenéis arriba a la izquierda. La hago en todo lo grande del papel, más o menos para hacerme una idea de lo que ocuparía. Esto es un boceto rápido simplemente para ver las proporciones. Ocuparía más o menos ese espacio en el centro del papel. Y luego me quedan por los dos lados espacios libres, entonces voy a poner aquí a la izquierda la entrada esta que guardo de mi visita a toda la zona de Angkor, reproduciéndola ahí más o menos en dibujo. Y luego a la derecha voy a poner un plano de situación del lugar donde va a salir el pueblo de Siem Reap y la localización de las zonas principales de templos. Arriba voy a poner una bolita del mundo con el dibujo de Asia y la situación de Camboya dentro de Asia, y con una flechita indico que en ese punto es donde está situado el plano que voy a dibujar. En este plano va a ser un plano general de toda la zona, no solo del templo de Angkor que tenéis arriba a la izquierda, sino de todos los conjuntos de templos con relación al pueblo de Siem Reap. Después veo que arriba me queda un espacio libre grande. Voy a aprovechar para poner el título. Y como son dos palabras cortas, pues voy a poner una en cada página. Aquí empiezo haciendo la de palabra Angkor. Como veis, he empezado por la R en vez de por la A porque quiero que quede a una cierta distancia de la torre principal, y luego que me llegue hasta donde sea por la izquierda. En este caso son 3 letras solo, la palabra BAT, y ocupa poco. Entonces luego voy a continuar haciendo una palmera en un lado del dibujo principal y otra palmera en el otro de forma simétrica. Estos ya son elementos de relleno. Y voy a dejar en este espacio de arriba a la derecha para escribir algún texto. Aquí en este otro espacio puedo escribir otro. Y aquí a lo mejor tengo espacio para escribir un pie de página. Con estos elementos ya tengo una idea más o menos de por dónde empezar a hacer el boceto. Entonces ya cuando me enfrente a la doble página real del cuaderno, tengo una guía para ir siguiendo más o menos esos pasos. Como veis, siempre empezar por un dibujo principal, luego añadirle algún detalle pequeñito de otros dibujos un poco más pequeños, añadir un título donde veáis que encaja y completarlo con los textos. Y ahora ya vamos a empezar a dibujar sobre el papel definitivo. Es una doble página del cuaderno que mide 23 por 30. Entonces la doble página son unos 46 por 30 o así, un poquito más grande que un A3. Voy a dibujar la estructura central del templo y la voy a hacer en medio de la doble página. Así que el pliegue me quedará justo en el centro del edificio. Entonces marco las proporciones del edificio, que veo, por lo que veo aquí, son como un tercio para la torre, otro tercio para el cuerpo principal y otro tercio para toda la parte de la escalera. Y entonces voy a marcar lo que es la forma de la torre principal y luego voy haciendo las divisiones estas horizontales que tiene en la torre para darle la forma esta que tiene. Remarco un poquito la parte de fuera. Y luego voy a ir haciendo un poco todos los elementos arquitectónicos que hay. En la parte central, no sé si veréis bien, hay una puerta y luego hay como varios planos, varios pisos.
y en toda la parte central inferior hay una gran escalera de piedra que sube hasta el primer piso del templo. Esta escalera de piedra está tapada, está cubierta con una escalera de madera que han puesto para que suban los turistas y no estropeen el templo. Entonces marco más o menos la forma de todos los elementos para luego ya darle el color por encima. Esto debe ser un dibujo bastante suelto, bastante simple, porque no estamos dibujando de momento detalles del edificio, sino simplemente la forma, casi la silueta un poco, digamos, para tener una guía para luego poder darle el color por encima. Y en este caso, como es un edificio bastante complicado de detalles y de toda la cantidad de estatuas pequeñitas que tiene, columnas y pisos y eso, pues hay básicamente dos opciones. O lo hace muy detallado con todos sus detalles arquitectónicos en su sitio y eso, o lo hace un poquito más bestia así, con color y luego con un poquito de forma y eso, pero sobre todo más, como más espontáneo. Yo creo que voy a optar por la segunda opción, entonces voy a hacer simplemente algo que me indique un poco por dónde va la silueta y luego voy a colorear todo el fondo del templo de un solo color y le voy a dar un poquito de textura con unas salpicaduras de otro color más oscuro. Entonces, en esta fase del dibujo tampoco voy a ser muy detallista, muy concreto, porque luego esos detalles los voy a dar al rotulador después de hacer el color. O sea, en este caso voy a hacer el dibujo a lápiz, luego el dibujo a color y finalmente voy a retocarlo un poquito con el rotulador. Una vez que tenga ya definido todo el dibujo del templo central, veis que me ocupa el dibujo toda la parte central, pero en los laterales me queda bastante espacio en blanco. Entonces voy a dibujar en la parte inferior izquierda el ticket de entrada este que tengo. Un truco que hay para hacer un rectángulo o un cuadrado en un cuaderno de forma que quede los lados perpendiculares y eso es doblar una hoja en blanco que tengáis. Cuando tengáis el tamaño que queréis hacer ese rectángulo, la ponéis encima del papel y vais siguiendo las líneas para siluetear todo el rectángulo ese. Una vez que lo tengo ya hecho, le redondeo un poco los bordes para que dé impresión de carnet, de entrada. Y marco los elementos principales, el dibujo este que tiene arriba, luego la foto aquí abajo a la derecha, marco más o menos para indicar que ahí va a haber una foto, un retrato de una persona. Y luego a la izquierda hay una especie de rectángulos donde se escribe el nombre, la fecha, etc. Voy a marcar esto así de una forma rápida y simple para hacerme una idea y luego ya cuando lo pase a color y a rotulador es cuando le daré ya más detalle. Una vez que ya tengo llena la parte izquierda inferior, voy a hacer un plano de situación de los templos en la parte inferior derecha. Para ello marco
arregla más o menos el espacio que va a ocupar el plano, por lo menos por abajo y por los laterales. Por arriba ya veré según se vaya desarrollando el plano hasta donde llega. Entonces voy haciendo un poquito a ojo las carreteras principales, la situación del pueblo de Siem Reap, todos los caminos que salen de ahí y luego la localización de los templos principales. Voy a poner toda la zona de templos, que es bastante grande alrededor del pueblo, sobre todo en la parte norte. Y luego voy a poner también una escala en pequeñito para que se vea un poco la distancia que hay entre unos lugares y otros y te puedas hacer una idea del tamaño que tiene toda el área esa de los templos. Todo esto luego lo voy a rematar bien, a detallar bien en rotulador. Esto es simplemente para hacerme una idea de lo que me va a ocupar el plano, tanto de ancho, que ya lo he delimitado, como de alto, que es lo que me dará un poquito ahora al final, cuando tenga ya todos los elementos puestos dentro del plano, ya marco un poco la altura que va a tener el plano. Y una vez acabado este plano de localización, ya marco la altura ahí, pues voy a hacer una bola del mundo que tengo aquí la foto arriba y me va a marcar la localización de Camboya dentro de Asia y luego le voy a poner una flechita para indicar que el plano de localización es en ese lugar de Camboya. Entonces con un compás, como habéis visto, hago un círculo pequeñito y luego voy haciendo más o menos la silueta de todo el continente de Asia y para marcar luego ahí en esa zona la parte donde está Camboya. Y una vez que tengo situado ya los elementos estos de la entrada, el plano y la bola, voy a completar un poquito más el dibujo de abajo, ya sabiendo los límites que tengo por la izquierda y por la derecha, pues voy a continuar las líneas que dibujé al principio para que el dibujo llegue hasta los elementos que he dibujado en último lugar y quede un poquito más completo. Luego voy a marcar también un poco la situación aproximada de las palmeras que quiero dibujar, que serán una a cada lado de forma más o menos simétrica. Y marco el edificio por debajo para saber hasta dónde llega y algunos de los pisos un poco de referencia. Y ahora voy a continuar con otro elemento que va a ser el título. El título veo que tengo espacio en la parte superior, aunque hay una parte que lo ocupan las torres, pero voy a poner, tal como os enseñé en el boceto previo de antes, voy a poner la palabra Anchor, empezando por la R central para poner la distancia correcta hasta la torre. Y luego ya voy siguiendo con todas las palabras. Hago primero la A primera para saber el límite izquierdo donde va a llegar la palabra. Y luego ya voy llenando con las otras letras de la palabra todo el espacio que queda en medio. El tipo de tipografía que se puede usar y eso, pues podéis usar alguna referencia como la página esta que yo os he recomendado algunas veces, que es dafont.com, donde vienen tipografías distintas. Podéis buscar tipografía oriental o tipografía exótica y eso, y orientaros un poquito, inspiraros sobre la tipografía que queréis poner. Yo voy a poner una tipografía así un poco como con trazos de pincel, trazos más estrechos por un lado que por otro y que le dé un aspecto así un poquito oriental. Ahora mismo lo voy a dibujar a lápiz así un poco aproximado para tener una guía y luego seguramente la haré a color y
puede que le dé una silueta, un contorno negro en rotulador, pero según como lo veas, si el color queda bastante oscuro, igual lo dejo en color. Y ahora voy a ir dibujando las dos palmeras que hay en los laterales. Para este tipo de palmeras lo que hago son triángulos que tengan una de las puntas en el centro de la palmera, digamos en el corazón de la palmera, y voy haciendo triángulos así alrededor de ese punto de forma circular, y luego en la parte más ancha de esos triángulos, en la parte exterior, pongo unas hojitas finitas que son el final de la hoja de palma. Entonces de esa forma tenemos ahí unas hojas de palma más o menos definidas. Marco también en lápiz en la zona donde más o menos voy a poner el texto para hacerme una idea de qué zona voy a meter texto y en qué zona voy a dejarlo en blanco. Y empiezo con la otra palmera de una forma más o menos simétrica a la anterior que he dibujado en la derecha, dibujando estos triángulos que salen del centro y luego haciendo unos bordes puntiagudos que son las hojas de la palma que salen de cada triángulo. Ahí voy a marcar otro espacio para el texto y ahí puede que continúe simplemente el edificio. Pues así voy haciendo los últimos retoques al dibujo para dejarlo ya más o menos planteado todo, con todos sus elementos, cada uno en su sitio, el título ahí arriba, el dibujo central, el dibujo de la izquierda, el de la derecha. Y una vez acabado esto, voy a empezar a pasarlo a color. Para el color he creado un color beige así clarito con un poquito de azul. Mezclando un poco de ocre con azul y muy diluido con agua, y con eso voy a dibujar toda la parte central de la hoja que corresponde al templo. Toda la masa del templo le voy a dar una primera capa muy suave con mucha agua, sin preocuparme demasiado por la forma, por la silueta y eso, sin ser muy concreto, muy específico ahí en esa zona de ahí de detalles, sino simplemente de hacer la masa grande de ese color. Y luego esto será una primera capa muy suave y luego sobre esa ya le iré dando sombras y eso. Interesa que quede lo más uniforme posible. De momento no vamos a tener en cuenta ni sombras ni nada, es simplemente una capa uniforme de color, reservando, claro, toda la parte de la entrada de la izquierda y la del plano de la derecha, y llegando por abajo hasta las escaleras. Esta capa que veis tan suave de momento va a ser incluso más suave cuando seque, va a quedar bastante más clara, pero como luego ya vamos a ir dándole sombra por encima, pues no nos importa de momento. Lo que quiero es pillar un poco el tono general del edificio, la parte de las luces, y luego ya iré perfilando con sombras las formas. Tenéis que tener en cuenta siempre hacer bastante cantidad de el pigmento que vayáis a utilizar, sobre todo si queréis dar fondos. Veis que a la izquierda tengo un par de recipientes con pintura, con bastante pintura de acuarela. Voy haciéndola antes con mezclando un poquito de agua y eso hasta que tengo más o menos la densidad correcta. Y una vez que tengo acabado todo el fondo,
no importa que esté húmedo todavía, voy a hacer un efecto de salpicado por encima. Salpicado es como gotitas de pintura que voy a ir echando por encima. Entonces, para esto, como eso es un método que salpica bastante, digamos, que mancha bastante todo lo que hay alrededor, no se puede ser muy preciso con eso. Lo que voy a hacer es tapar todas las zonas del exterior del templo. Voy a dejar libre a la vista solo la parte que he coloreado. Todo el resto lo voy a tapar. Esto se puede tapar con líquido enmascarador también, que ahí es un líquido que se da y luego cuando se seca tapa la zona y al final lo que se hace es borrarlo con una goma, pero en este caso como es una superficie tan grande necesitaría un bote entero de líquido enmascarador y no merece la pena. Otra forma es taparlo con cinta de carrocero, de esta que se quita fácilmente, de esta amarilla. Pero bueno, de momento a mí me vale con taparlo así de en papel, no quiero que sea una silueta muy precisa, pero sí es importante que tapéis todo lo que pueda haber de hoja blanca por ahí, debe estar tapado, con folio simplemente, con papel de periódico o algo así. Y entonces ahora cojo un pincel, lo mojo con mucha pintura, con pintura marrón oscura de momento, y le voy dando golpecitos, lo cojo con la mano izquierda, ¿veis? Y con los dedos le voy dando golpecitos al pincel para que salpique sobre la superficie que he pintado antes. Cuanto más cerca estemos del papel, más pequeñito y más denso van a ser las salpicaduras. Cuanto más lejos, más grande y gotas más grandes. Entonces hay que ir dándole un poquito así aleatoriamente por toda la superficie con el objetivo de conseguir una trama más o menos uniforme y bastante tupida, digamos, de gotitas. Es bueno cambiar de color de vez en cuando, no darle siempre el mismo color, sino empezar con un color marrón más neutro, luego a lo mejor coger un poquito más de rojo. Le voy a mezclar también con un poquito de color verde porque tiene la piedra esa tonalidad un poquito verdosa que le da el moho y el paso del tiempo sobre la piedra. Entonces el objetivo es conseguir una textura no fiel a la realidad, porque realmente no es eso, sino una especie de interpretación mediante este salpicado de la textura irregular que tiene la piedra. Todo esto lo que hará será además ocultar un poquito el dibujo a lápiz, pero bueno, más o menos se transparenta un poco por debajo de las gotas y se puede recuperar luego. Entonces cuando seque ya toda esta parte de gotas quedado, cuando seque del todo, pues repasaré un poquito el lápiz para poder dar luego las sombras sobre eso. El tema es dejarlo luego secar bien y quitar los papeles de todas las partes que hemos puesto papel y entonces conseguiremos este efecto más o menos. Ya ha pasado un tiempo, ya ha secado bastante y queda toda la parte que he tapado en blanco y la parte que he dejado libre pues con el efecto este de salpicadura. Y ahora voy a seguir haciendo fondos de elementos, fondos bastante claros como los del carnet este de aquí de la izquierda. Voy a ir marcando simplemente el fondo sin meterme en la foto ni en el dibujo de arriba, es simplemente dar un color de base. Va a ser un color verdoso, un poquito clarito, para diferenciarlo un poquito del color ocre de en medio y que se parezca un poco al carnet. Veis que en esta parte de aquí de el borde derecho del carnet me he metido un poquito con la salpicadura porque eran hojas que estaban puestas encima, no estaban adheridas. Entonces, si queréis hacer este efecto, pero dando un borde más nítido y reservando perfectamente el sitio, tenéis que hacerlo con cinta de carrocero. Y es una cinta un poco flexible que podéis darle un poco más o menos de forma. Y con eso ya reserváis bien.
Ahora voy a rellenar también la parte del planito este que he hecho. Lo voy a hacer con un color también muy claro, muy diluido en agua, tirando a amarillo, un poquito ocre, que sea un poquito diferente del fondo de todo el templo. Simplemente voy a reservar un poquito la parte blanca de la escala que he hecho abajo a la derecha, porque al ser un color muy claro del fondo, si le doy luego a ese trozo blanco con rotulador, no se nota tanto el rotulador blanco sobre este fondo tan claro, entonces prefiero reservarlo en un trocito pequeño, fácil de reservar, y así queda más blanco luego cuando lo perfile a rotulador. Voy a aprovechar también para dar parte de la bola del mundo. Voy a hacer la parte de tierra de los continentes en un color así también ocre marroncito, mezclado luego con un poquito de verde para darle esa tonalidad así de tierra a toda esa parte del mapa, y luego ya cuando seque le daré la parte azul del agua. Y una vez hecho todos estos elementos de abajo, de fondos, voy a darle también un poquito de color al título. Toda la palabra Angkor Wat, que la he hecho a lápiz primero, ahora la voy a hacer directamente a acuarela con el pincel, con un color así un poco aguamarina, una mezcla entre verde y azul, que pienso que puede quedar bien ahí de fondo. En el momento este ya ahora de pasarlo a colores, cuando voy perfilando realmente los trazos para que queden un poquito más anchos por un lado, más estrechos por otro, y que dé un poco esa sensación que tiene la letra esta de estar hecha a pincel, de ahí los trazos de distinto grosor. Entonces pues qué mejor que hacerlo directamente a pincel teniendo la base de lápiz, pero que el trazo que quede sea un poco de pincel. Voy a intentar hacer el color un poquito oscuro, que quede bastante denso, porque mi intención en principio es no darle un borde de rotulador a este título, sino dejarlo simplemente tal cual. Al darle el color a este tipo de elementos como los títulos, tampoco es imprescindible que quede el color totalmente uniforme. Podéis cambiar un poquito de color a un color verdoso, siempre que lo hagáis sobre húmedo todavía, para que se fundan un poquito los colores. Y así queda un poquito más interesante, que no sea un color muy uniforme, como muy mecánico todo, sino que
tenga zonas más claras, zonas más oscuras dentro de la misma forma de la letra. Al pasarlo a color incluso puedo corregir un poquito algunos de los trazos de lápiz que no me hayan quedado del todo de la forma que yo quiero. Entonces pues al pasarlo a color, que ya es lo definitivo, es cuando defino ya el trazo realmente de la tipografía. Aquí voy a aprovechar este hueco entre las dos torres para colocar la W. Y luego la A de al lado pues saldrá un poquito de debajo de la torre, pero se leerá perfectamente. Con esto ya más o menos daría por acabada esta primera fase del dibujo, que es dar un poco de color a los fondos. El cielo seguramente lo dejaré en blanco, porque sería cargarlo un poquito si le meto mucho color ahí al fondo. Entonces con eso me puede valer de momento. Lo voy a dejar que seque y ya en el siguiente vídeo seguiremos dando los detalles de color y dando también los detalles de rotulador. Os espero en el próximo entonces. Gracias.